Continuamos con el curso de Geopolítica y estamos en el monográfico sobre la Federación Rusa, en esta parte tercera. Consecuencias políticas de discurso ideológico. El discurso importa, y mucho en términos políticos. Que la ciudadanía de la Federación Rusa haya recibido de forma continuada, aunque con intensidad diversa según el momento, y a través de los medios mainstream, un discurso que dibuja una nación acorralada, rodeada de enemigos que pretenden humillarla y que insiste en la necesidad de pertrecharse militar y psicológicamente para una guerra siempre inminente, no puede no tener consecuencias políticas. Como ya hemos apuntado en páginas anteriores, estas circunstancias no se dan solo en Rusia, ni mucho menos constituyen una novedad en la historia de ese país. Pero la presidencia de Putin, especialmente desde 2012, ha servido para consolidar el marco de la guerra, con un objetivo político, a nuestro entender, prioritario: mantener el status quo. Así, más allá del baile terminológico al que las autoridades rusas nos tienen acostumbrados cuando pretenden definir la idea nacional, lo que se ha mantenido contra viento y marea es una apuesta por el autoritarismo, militarista e imperial, con ciertas concesiones en lo social y el indiscutible liderazgo de Vladimir Putin, que con los años se ha convertido en un ágil y experimentado político que se mueve con destreza en un escenario diseñado a su medida. Interiorizar la guerra inminente lleva a menudo a tolerar con menor resistencia o incluso con entusiasmo patriótico no solo un desproporcionado gasto militar o el sacrificio necesario de algunos derechos y libertades fundamentales, sino la militarización de la sociedad a través de la extrapolación de los valores propios del ejército al conjunto de la sociedad. Mikhalkov, en su largometraje El barbero de Siberia, exalta sin embagues el sentimiento de camaradería propia del ejército, pero también la jerarquía y la obediencia al jefe como fundamento no solo de la eficiencia en batalla, sino incluso de una vida espiritual más plena para quienes la aceptan en su vida cotidiana. La promoción de la jerarquía militar, más allá de los cuarteles, tiene mal encaje en el desarrollo de sistemas políticos igualitarios y participativos y ofrece argumentos para desconfiar del sistema de partidos, el parlamentarismo o la democracia en favor de la opinión de líderes carismáticos. Por otro lado, el discurso oficial sobre el pasado relaciona frecuentemente tradición, paz y social y estabilidad política, apoyándose en una mirada a la historia nacional que demuestra lo natural e intrínsecamente ruso de la obediencia a la autoridad, así como la ancestral oposición al desorden social y las revueltas populares. Nuestra sensibilidad histórica se caracteriza por el respeto a la autoridad, el poder del Estado, el orden público y por el rechazo al caos de las revueltas rusas sin rumbo y sin piedad. Mikhalkov, 2010. El pueblo ruso confiaría así en la jerarquía del Estado y en su criterio y no en sistemas representativos o participativos importados de Occidente. Las propuestas autoritarias resultan más fáciles de justificar si la ciudadanía siente la responsabilidad de producir aquellos pasajes históricos de gloria nacional que con insistencia les son recordados a través de los medios y que siempre coinciden con victorias militares o de unidad en torno al autócrata ante la amenaza externa. Dicho de otro modo, si me siento orgulloso heredero de prácticas autoritarias del pasado, seré mucho más receptivo a políticas de ese signo en el presente. La guerra impone sus lógicas que llevan consigo una normalidad diferente, una nueva cotidianidad que incluye, como apuntábamos, el sacrificio de ciertos derechos y libertades en favor de la seguridad y la unidad nacional. En tiempos de guerra, por ejemplo, la censura no se discute. El secreto, y no la transparencia, se convierte en la norma, mientras se justifica la desinformación como recurso al que es legítimo acudir para no dar ventajas al adversario. Al enemigo, ni agua. El marco de la guerra justifica la represión a la disidencia. La oposición a la línea política marcada desde la jefatura de la vertical del poder es inaceptable cuando la seguridad nacional está en juego. Disentir es fortalecer al enemigo. La guerra es la guerra. En este contexto se comprende mejor la ley aprobada en julio de 2012 que obliga a registrarse como agentes extranjeros a las organizaciones no gubernamentales consideradas difusamente como políticas y que reciban financiación internacional. Las organizaciones incluidas en esa categoría están obligadas a presentarse como agentes extranjeros y hacer constar
esta característica en sus actividades y publicaciones. Si bien el objetivo declarado de la ley es reducir la influencia en la política nacional de gobiernos o actores extranjeros, lo cierto es que su aplicación complica aún más el trabajo de organizaciones críticas con las políticas oficiales que por este motivo enfrentan serias dificultades para encontrar financiación dentro de la Federación Rusa. Por si fuera poco, la denominación agente extranjero evoca a los espías de la Guerra Fría, con lo que simbólicamente supone el San Benito de quinta columnista para las asociaciones que figuran en el registro. Es el caso de organizaciones que, como Memorial, dedicada a la recuperación de la memoria histórica y la defensa de los derechos humanos, o el Centro Levada, de estudios sobre la opinión pública, se han visto afectados por la ley. No es extraño que organizaciones de este tipo sean vistas con desconfianza por el Kremlin. Como ya hemos indicado, el marco de la guerra y las propuestas políticas de la élite rusas necesitan de una narración hardcore de la historia nacional que las dote de sentido histórico. Tampoco esa narrativa es inocua en términos políticos. La memoria histórica contiene, entre muchos otros elementos, una propuesta política que bebe del pasado mientras mira al presente futuro. Como defiende Todorov en el 2000, la memoria puede ser ejemplar, convertirse en un proyecto ético-político que nos permita actuar en el presente para construir un determinado futuro. A diferentes proyectos políticos corresponderán de esta forma diversas formas de mirar al pasado. La batalla por la historia es desde ese punto de vista difícilmente evitable. La propaganda de la memoria hegemónica ayuda a la construcción de un imaginario habitualmente ideado para servir a las políticas del presente, aunque produce también recepciones negociadas que pueden dar lugar a memorias resistentes, memorias a la contra, y también a la creativa construcción de memorias alternativas alejadas en su gestación. Método y objetivos de la memoria promocionada desde el Kremlin. Así, el discurso oficial, que fluye por un sistema de medios mayoritariamente dócil, intenta contentar a quienes se sienten mejor pensando en sí mismo como un pueblo espiritualmente superior a Occidente, incomprendido y acosado, con una misión histórica que cumplir que exige sacrificios. La historia de esos sacrificios es parte esencial del discurso histórico promovido por el Kremlin, pero que merece la pena en aras de un objetivo elevado y compartido con generaciones anteriores, especialmente la que luchó en la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, si comparo que mi país tiene una misión histórica que cumplir y que dicho papel implica sacrificios, es posible que sea más indulgente ante medidas que limiten derechos y libertades o frente a aquellas que vayan en detrimento de mi bienestar material. La promoción del pasado implícito en los textos neoconservadores tiene claras implicaciones políticas que comienzan con la delimitación de lo políticamente normal, entendido como lo que se conserva, la armonía con el proyecto histórico de la civilización rusa, y lo anormal, que contraria a dicho proyecto y por lo tanto no cabe en el ecosistema político de la Federación Rusa. Dentro de él se desarrolla la competencia de ideas. Fuera de él no hay nada más que el adversario. Creo que la siguiente etapa en el desarrollo de la democracia rusa, y al mismo tiempo nuestro objetivo para la próxima década, sería la conformación de un abanico de partidos de derechas e izquierda en nuestro país, de acuerdo con los principios del conservadurismo ruso, es decir, en beneficio de la mayoría. Shuvalov, 2011. Esto es pluralismo, sí, diversidad, también, pero sin salirse del marco del conservadurismo. El empobrecimiento de la vida política generado por un planteamiento como este es evidente. En palabras de García Canclini, la conmemoración del pasado legítimo, el que corresponde a la esencia nacional, a la moral, la religión y la familia, pasa a ser una actividad preponderante. Participar en la vida social es cumplir con un sistema de prácticas ritualizadas que dejan fuera a lo extranjero, lo que desafía el orden consagrado o promueve el escepticismo. Este reduccionismo radical de la esfera pública, que encorseta, enmarcándolo el debate político, dificulta la aparición de movimientos sociales que promuevan otras propuestas de cambio social y reduce las posibilidades de participación ciudadana. Sin la difusión de proyectos alternativos es difícil pensar en cambios estructurales de futuro. La legislación que acompaña el proyecto político del Kremlin incluye, además de la censura de las organizaciones que pudiesen abanderar dichas alternativas, normas que pretenden conservar la moralidad tradicional.
Y en este marco se incluyen leyes como sobre la propaganda entre los menores de formas no tradicionales de relaciones sexuales o la que despenaliza parcialmente la violencia doméstica, ambas promovidas por la diputada Elena Mizulina, del Comité para los Asuntos de la Familia, la Mujer y la Infancia, y conocida por sus posiciones conservadoras en lo que se refiere a los estilos de vida. Al mismo tiempo, un discurso histórico que legitima este modelo de sociedad, así como la jerarquía social existente, entendida como justa, natural, ajustada a las tradiciones rusas, permite a cierta parte de la población manifestar paralelamente y estar orgulloso de ser parte de un sistema político como el ruso y asumir e incluso legitimar que su participación en la política del país es, y es normal que así sea, prácticamente nula. El discurso político fomentado desde el Kremlin en la Rusia actual tiene a nuestro entender la intención de reducir las posibilidades de cambio social en el país y conservar, como se ha dicho, el orden de cosas existentes. Este afán de conservación, materializado ideológicamente en el neoconservadurismo, se sustenta en el selectivo rescate de determinados periodos del pasado nacional, interpretados como de gran estabilidad política y, por lo tanto, de prosperidad y paz social. De esta forma, las élites actuales se presentan a sí mismas como herederas de aquellos que lideraron dichos periodos y garantes del mantenimiento de los valores y tradiciones que componen la visión tradicional rusa del mundo. Visión que, como hemos visto, suele contraponerse al imaginario occidental. Para ello, se ha confeccionado y promocionado un discurso que defiende el carácter intrínseco ruso, de prácticas políticas como el autoritarismo, incluido en el ramillete de valores que deben ser conservados como tradición propia, lo que ayuda a dichas prácticas autoritarias que sean aceptadas de mejor grado en la actualidad. El impacto de este discurso en la ciudadanía se ve multiplicado por la propia naturaleza del sistema de medios de comunicación por el que fluye muy concentrado en torno a las élites y que suele cerrarse en banda ante la posibilidad de difundir discursos alternativos. Si los ciudadanos no pueden acceder con facilidad a narrativas diferentes que construyan otros imaginarios, el cambio social se antoja complicado en la Federación Rusa.